En este vídeo revelaré la correcta interpretación de todo lo que tiene que ver con el tabernáculo que Dios reveló a Moisés. Me propuse hacer este vídeo porque he visto el desconocimiento de muchos pastores y el error de muchos teólogos cuando enseñan sobre este asunto. Con lo que se expondrá aquí, usted aprenderá y sabrá todo lo que necesita saber sobre el templo de Dios. Sección 1.1. Significado simbólico de los instrumentos de culto en el santuario. Parte 1. Representación de la creación en los artículos del tabernáculo de Dios. En Éxodo 24, 9 y 10, Dios se mostró ante Moisés y todos los jueces de Israel de una forma real, pero apuntando hacia el simbolismo, en los términos que Israel llevaría el pacto de Dios. Se les apareció en el aire y debajo de sus pies había una losada de zafiro. El zafiro es una piedra preciosa de color azul. A veces hay de color verde. El contexto de la porción de Éxodo 24, 9 y 10 da a entender de qué color era el zafiro que los jueces de Israel vieron debajo de los pies de Dios. Era de color azul. ¿Qué representa el color azul? Representa lo divino, lo celeste, lo celestial. De inmediato, a partir de Éxodo 25, le dio instrucciones para construir el tabernáculo con muchos elementos que hacían alusión a la creación. Le habló del velo que divide el lugar santo del lugar santísimo. Del velo para adentro, representa la morada de Dios. Del velo para afuera, representa el mundo, siendo el mismo velo una representación del cielo azul. El candelabro de oro tiene 7 luminarias, que representa el ejército del cielo, los cuerpos celestes que dan luz sobre la tierra. Como el candelabro de 7 luminarias tiene 7 brazos, está representando 7 estrellas, que son 7 ángeles, Apocalipsis 9, 1. Los panes de la proposición representan los árboles del mundo que dan pan a los hombres. El mar de la fuente de bronce representa los mares y océanos, y toda fuente de agua. Por último, el altar del holocausto representa este mundo de muerte. Parte 2. Significado profético de los artículos del tabernáculo. Aunque la creación estaba representada simbólicamente en el tabernáculo que Dios reveló a Moisés, ese mismo tabernáculo también tiene un significado simbólico profético. Cuando hablo de un significado simbólico profético me estoy refiriendo a que los artículos del tabernáculo están profetizando por medio de las cosas proféticas que simbolizan, cosas que habían de ser y aún han de ser en el futuro. El significado profético de los símbolos del templo comenzó a entrar en fase de cumplimiento desde el mismo instante que Cristo apareció en el mundo y fue presentado oficialmente por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1, 29. Primer artículo, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote representa a Cristo como ministro de un sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec. Hebreos 7, 21 al 28. Segundo artículo, el altar de bronce que es el altar del holocausto. Este altar es el lugar de sacrificios. En este lugar se hacía el sacrificio de expiación por los pecados del pueblo. Como el territorio donde habitan los hijos de Israel es el lugar que Dios escogió para ministrar el sacrificio de redención a los hombres, entonces, ese territorio es el altar de Dios en la tierra. El altar de bronce simboliza el territorio de Israel. En Levítico 17, 11 Dios dice que había dado la sangre de los animales para expiar las almas de los hombres. En Romanos 3, 23, dice que la paga del pecado es muerte. De modo que, los animales que se sacrificaban en el altar simbolizaban la muerte del hombre que peca contra Dios. En el altar se llevaba a cabo este culto para Dios. Israel es el altar de Dios en la tierra para expiar los pecados de la humanidad. Por esta razón, Cristo, simbolizando el animal de la expiación, se ofreció en el sacrificio de la cruz para expiación de nuestros pecados. Tercer artículo, la fuente de bronce. La fuente de bronce hace alusión a la ministración del poder de santificación del Espíritu Santo en los creyentes, que creen en el sacrificio del Señor Jesús. Los creyentes, por la fe en el sacrificio de Jesús, son santificados por el Espíritu Santo y hechos actos para ministrar en las cosas santas de Dios. Cristo,
En un acto simbólico, lavó los pies de Pedro y los demás apóstoles, Juan 13, 5 al 9, haciendo alusión a la fuente de bronce como señal de que los estaba preparando para ministrar en su iglesia, al igual que un sacerdote tenía que lavarse los pies y las manos antes de ministrar en el altar o en el santuario. Éxodo 30, 17 al 21. Cuarto artículo, los panes de la proposición. Los panes de la proposición eran panes sin levadura. Esto lo afirma el historiador judío Flavio Josefo. En Levítico 24, 5 al 9, se muestra que los panes de la proposición debían ser perfumados con incienso, y luego ser comidos por los sacerdotes cada día de reposo. Los panes de la proposición debían ser 12 panes. Un pan por cada tribu de Israel. En el libro de Mateo, capítulo 15 versos 21 hasta el 28, se relata la escena de la mujer cananea que fue donde Jesús. En esa porción, el Señor compara la palabra de Dios que él traía para Israel como el pan de los hijos. El hecho de que cada tribu tuviera un pan asignado explica por qué el Señor mandó a orar así: el pan nuestro de este día, dánoslo hoy. Mateo 6, 11. De manera que, los panes de la proposición representan la palabra de Dios revelada al pueblo de Dios por medio de Jesús, pues los panes estaban en el lugar santo del templo. A ese lugar santo tenían acceso los sacerdotes continuamente, pero no lo tenían al lugar santísimo donde se encuentra el pan celestial llamado maná. El hecho de que los sacerdotes lo comieran el día de reposo da a entender que la palabra revelada de parte de Dios para los hombres solo puede ser pedida y recibida cuando estamos bajo el señorío de Cristo, ya que, en Mateo 12, 6 al 8 se registra que el Señor Jesús dijo que Él era el Señor del día de reposo. El incienso en el pan de la proposición simboliza la santidad y la pureza de la palabra de Dios. Los panes de la proposición representan la palabra de Dios revelada para su pueblo. Según Deuteronomio 29, 29, hay cosas reveladas a los hombres, y cosas ocultas. De esa misma manera, el pan de la proposición es el pan revelado a los ministros de Dios. El apóstol Pablo dijo, en 2 de Corintios 12, 4, que oyó en el cielo palabras secretas que el hombre no puede decir. El cielo se refiere al lugar santísimo. Pablo oyó esas palabras secretas estando allá. En otras palabras, es como decir que Pablo participó del maná que está en el lugar santísimo. Los panes de la proposición y el maná son la palabra que sustenta al hombre de Dios, de la cual el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahvé. Mateo 4, 4. Deuteronomio 8, 3. Aunque los 12 panes aparentemente solo hacen alusión a las 12 tribus de Israel, los gentiles también participan de ellos, ya que los gentiles han sido injertados en el pueblo de Israel. Romanos 11, 17 al 24. Tanto los panes de la proposición como el candelabro de los 7 brazos están en el lugar santo. Y el lugar santo es donde estamos los creyentes en este momento de la historia, ministrando en la casa de Dios y recibiendo la palabra revelada por medio de Jesús hasta el tiempo de tener acceso al lugar santísimo, es decir, al cielo, mediante la redención de este cuerpo de pecado, el día que sea quitado el velo cuando venga el Señor. El maná o pan celestial es el pan que aún no ha sido revelado, porque solo tendremos acceso a él en los lugares celestiales, cuando no seamos simples hombres, sino que seamos como los ángeles de Dios. Marcos 12, 25. Quinto artículo, el candelabro de oro. El candelabro de oro, 7 lámparas que iluminan el lugar santo del templo. Este candelabro hace alusión a los 7 ángeles del juicio de Dios. Zacarías 4, 2 al 7. Apocalipsis 4, 5. Tanto el candelabro de oro como la mesa con los 12 panes de la proposición están en el lugar santo. Esto quiere decir que cuando los 7 ángeles del juicio se manifiesten para ejecutar la ira de Dios en este mundo, el pueblo de Dios todavía tendrá el sustento de la palabra de Dios. Apocalipsis 12, 6 y 12, 14. Una vez que termine el juicio de Dios a través de los 7 ángeles, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán desde el cielo, la tierra estará en completa tiniebla. Esto es el significado profético de candelabro de oro, porque cuando se apagan sus 7 lámparas hay tinieblas en el lugar santo. Asimismo,
Cuando termine el juicio de ellos, habrá tinieblas en la tierra y vendrá la luz del mundo. La estrella resplandeciente de la mañana, en la nube de Dios. Sexto artículo, el altar del incienso. El incienso de este altar representa las oraciones gratas y justas de los santos de Dios en el fin de los tiempos. Apocalipsis 6, 9. En cambio, el altar del incienso en sí representa el lugar de la congregación de los justos de Dios que estarán clamando. Esto es, Israel. Como todo el que cree en Jesús es parte de Israel, incluso los gentiles injertados a Israel, el altar del incienso está representando todo el mundo. Este altar está colocado enfrente del velo del templo. Por esto representa todo lugar del mundo debajo del cielo donde se clame conforme a la voluntad de Jesús en él. Tiempo del fin. Los cuatro cuernos de este altar, el altar del incienso, por su parte, representan a los cuatro ángeles que serán desatados por orden de Dios, Apocalipsis 9, 13, en respuesta al clamor de venganza de sus hijos que serán muertos en los días del Anticristo, Apocalipsis 6, 9. Existe una diferencia entre los cuatro cuernos del altar de bronce y los cuatro cuernos del altar de oro. Para entenderlo, es necesario saber qué significado simbólico tienen los cuernos, según la palabra de Dios. En la simbología bíblica, el mismo Dios se refiere a los cuernos como reyes en cuanto a su significado terrenal. Daniel 7, 24, Apocalipsis 17, 12. También, los cuernos representan reinos. Daniel 8, 22. Sin embargo, cuando los cuernos tienen un significado celestial y no terrenal, los cuernos significan espíritus. Apocalipsis 5, 6. Y sabemos que los ángeles son espíritus ministradores. Hebreos 1, 13 al 15. Los cuatro cuernos del altar de bronce tienen un significado celestial, porque el altar es un instrumento de culto a Dios. De manera que, son los cuatro ángeles de los cuales se habla en Apocalipsis 7, 1 al 8. Los cuatro ángeles harán daño a la tierra porque es en el altar que se destruye al culpable de pecado. Sin embargo, 144.000 serán justificados por Dios, porque serán siervos de Jesucristo. Apocalipsis 14, 1. También, es de vital importancia entender la diferencia entre el altar de bronce y el altar de oro. El altar de bronce representa el territorio físico de Israel, ya que en Israel debía morir el Cordero de Dios por los pecados del mundo. Juan 1, 29. Pues el altar de bronce era utilizado para derramar la sangre de los animales, representando simbólicamente la muerte de los hombres culpables de pecado. Levíticos 17, 11. Por ello, Cristo murió en nuestro lugar como si fuera un pecador entre los hombres. La función simbólica del altar de bronce, como lugar de derramamiento de sangre por los pecados, terminó con la muerte del Señor. Solo está pendiente para cumplirse en el futuro la función simbólica de sus cuatro cuernos, que será el día que sellarán a los 144.000 judíos, primicias para Dios, que aceptarán la redención por medio de la sangre de Jesús. Apocalipsis 7, 1 al 8. El altar de oro puesto frente al velo se utilizaba para quemar incienso como olor grato a Dios. En Apocalipsis 5, 8, se explica que el incienso son las oraciones de los santos. Ese incienso hace alusión al clamor de venganza de las almas debajo del altar de Apocalipsis 6, 9. Ese clamor hará que Dios permita que entren en función sus cuatro cuernos justo antes de la venida del Señor. Apocalipsis 8, 13. Pues los cuatro cuernos, los cuatro ángeles, entrarán en función en el toque de la sexta trompeta. Luego de ese suceso, se tocará la séptima trompeta, que es cuando viene el Señor. Séptimo artículo, el velo del santuario. El velo del santuario hace alusión al cielo que ven nuestros ojos, el cual no nos permite ver la gloria de los lugares celestiales. De la manera que el sumo sacerdote traspasaba el velo cuando hacía el sacrificio de expiación por los pecados del pueblo cada año, así Cristo traspasó los cielos después de morir en la cruz por los pecados de los hombres, y entró en los lugares celestiales, simbólicamente, el lugar santísimo. Hebreos 4, 14 al 16 y 10, 12 al 14. Ahora, habiendo traspasado ese velo, está ministrando su sacerdocio según el orden de Melquisedec. Este velo se consumará en el final de los tiempos para que los siervos de Dios, los ministros en el lugar santo, los creyentes en Cristo,
tengamos acceso al lugar santísimo, el cielo, el día de la resurrección. Apocalipsis 6, 14. El velo estaba hecho de 3 colores, el azul, el carmesí y el púrpura. El azul hace alusión al cielo, a lo que es divino. El carmesí es un color rojo que hace alusión a la sangre de los sacrificios que se hacían en el altar de bronce. El púrpura es una mezcla del azul con el carmesí. De manera que, el color púrpura simboliza espiritualidad mediante sacrificios. Esto quiere decir que, el velo que les impedía el paso a los sacerdotes al lugar santísimo era un testimonio simbólico de Dios a ellos, que les decía que para acercarse al Dios que está en los cielos, ellos debían presentar sacrificios continuamente por los pecados de ellos. Octavo artículo, el lugar santísimo del templo. El lugar santo hace alusión a los lugares celestiales donde habita Dios. A esos lugares celestiales entró Cristo Jesús para cumplir con su ministerio de sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec, después de ofrecerse a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Hebreos 10, 12 al 14. Noveno artículo, el Arca del Pacto. El Arca del Pacto hace alusión al pacto de Dios con su pueblo. Como dentro del Arca del Pacto estaban las tablas de la ley, significa que Dios es un Dios de leyes. En su reino habrá ordenanzas, estatutos y mandamientos santos. La vara de Aarón simboliza la paz de Dios para con los hombres recordando el huerto del Edén, Génesis 2, 8 y 9, y el paraíso de la santa ciudad de Dios, la nueva Jerusalén que está sembrada con los árboles de la vida que estaban en el jardín del Edén. Apocalipsis 22, 2 al 4. El maná simboliza la palabra de Dios para su pueblo en los lugares celestiales. Hay una diferencia entre lo que representa el maná y lo que representan los panes de la proposición. El maná es la palabra de Dios no revelada a los hombres en este siglo, mientras que los panes de la proposición representan la palabra revelada a los hombres en este siglo. El mismo Señor comparó el pan de la proposición con la palabra de Dios, Marcos 7, 27, y sabemos que el maná también es pan, pero al maná los sacerdotes no tenían acceso, sino solamente al pan de la proposición. Esto da a entender que el maná como pan celestial, al igual que los panes de la proposición, simboliza la palabra de Dios. El maná es la palabra de Dios reservada en los lugares celestiales. Los panes de la proposición representan la palabra de Dios que es revelada a su pueblo en este siglo. Algunos estudiosos dicen que el maná simboliza a Cristo, la vara de Aarón, al Espíritu Santo, y las tablas de la ley, al Padre. Pero esa es una interpretación muy corta con respecto al significado profético de los símbolos del tabernáculo. Es cierto que Cristo se comparó metafóricamente al maná, pues de la misma manera que el maná descendió del cielo para alimentar al pueblo hambriento en el desierto, así Cristo descendió del cielo para darnos vida. Juan 6, 31 al 37. Pero esa metáfora que hizo el Señor fue solo un ejemplo, al igual que cuando dijo a Nicodemo que él era como la serpiente que levantó Moisés en el desierto. Números 21, 4 al 9, Juan 3, 14 y 15. En el momento que Dios mandó a Moisés que pusiera maná en el arca del pacto, la cual estaba en el lugar santísimo, el maná pasó a ser un símbolo con significado profético, así como los demás instrumentos del tabernáculo. La interpretación de que las leyes que estaban dentro del arca del pacto representan al Padre, no se enfoca en la interpretación profética del simbolismo del templo, sino que se está enfocando en el pasado. Y sabemos que lo que Dios puso en el templo era sombra de lo que había de venir en el futuro, no de lo que ya fue. Hebreos 10, 1. 10º artículo, el propiciatorio de oro y los 2 querubines. El propiciatorio de oro hace referencia a la ciudad santa de calles de oro, la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 21. Los 2 querubines sobre el propiciatorio tenían 2 alas cada uno. Primera de Reyes 6, 23 al 25, no tenían 4 alas como es la creencia errada de algunos lectores de las Escrituras. El hecho de que sus alas cubrieran el propiciatorio se refiere a que son 2 poderosos ángeles protectores y guardianes de la ciudad de Dios. Como ellos están puestos encima del propiciatorio de oro, el cual está sobre el arca del pacto de Dios con los hombres. Eso quiere decir que posiblemente esos 2 querubines sean conocidos entre los hombres. Probablemente sean el ángel Miguel y el ángel Gabriel, los cuales participan activamente en el ministerio de la salvación de los hombres.
Los querubines sobre el propiciatorio de oro tenían 2 alas porque ellos son protectores y guardianes de los 2 pactos que Dios haría con su pueblo. En ambos pactos, en el antiguo con la sangre de animales, y en el nuevo con la sangre de Jesús, estaba la promesa de redención a los hombres para que luego tuvieran acceso a los lugares celestiales, el cielo, donde está la nueva Jerusalén de calles de oro. Los querubines son guardianes y ministros en ambos pactos. En las Escrituras observamos que, tanto el ángel Miguel como el ángel Gabriel, han estado ministrando activamente en ambos pactos de Dios con su pueblo. De modo que, podrían ser ellos los querubines sobre el propiciatorio. En Génesis 3, 24, se registra que cuando Dios echó a Adán y a Eva del jardín, Él puso querubines para guardar el camino del árbol de la vida. Así, vemos que los querubines sobre el propiciatorio de oro son guardianes de la ciudad santa de Dios a la cual ningún hombre puede acceder si no es la voluntad de Dios, pues los querubines, los ángeles fuertes, son guardianes de esa promesa hecha a los hombres, mediante ambos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Parte 3. El tabernáculo del cielo versus el tabernáculo revelado a Moisés. Algunos estudiosos piensan que en el cielo hay un tabernáculo exactamente igual al tabernáculo que le fue revelado a Moisés. ¿Por qué piensan de esa manera? Piensan de esa manera porque creen que todo lo hay en este mundo es una copia exacta hecha de lo que está en el cielo. Cuando ellos leen, en Hebreos 11, 3, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ellos entienden que Dios le reveló a Moisés una copia del tabernáculo que está en el cielo. Sin embargo, lo que el escritor del libro a los Hebreos quiere decir, en Hebreos 11, 3, es que todo lo que se ve fue hecho de la nada. Tanto los cielos y la tierra fueron hechos de la nada, de lo que no existía. En ningún momento el escritor dijo que lo que se ve fue hecho conforme al modelo de lo que ya estaba hecho en el cielo, pero que no se veía en este mundo. El tabernáculo que Dios le reveló a Moisés estaba hecho de cortinas. Más tarde, el tabernáculo que Dios guió a Salomón a construir estaba hecho de piedras. Entonces, en el cielo, ¿el tabernáculo es de cortinas o de piedras? El tabernáculo del cielo no es un templo donde se ofrecen sacrificios de animales, sino una gran ciudad que no es de cortinas ni de piedras, sino de oro puro. Apocalipsis 21. El tabernáculo revelado a Moisés estaba dividido en 2 partes, la primera, el lugar santo, y la segunda, el lugar santísimo. En cambio, en el cielo no hay división porque todo el cielo es el lugar santísimo y allá habita Dios en medio de sus ángeles. ¿Por qué en el libro de Apocalipsis leemos, en Apocalipsis 11, 19 y Apocalipsis 15, 8, que en el cielo hay un templo? El libro de Apocalipsis está escrito con muchas figuras simbólicas. Recordemos que los artículos del tabernáculo revelado a Moisés tenían un significado simbólico. Asimismo, en el libro de Apocalipsis Dios muestra la figura del templo que le reveló a Moisés para dar a entender algo. Lo único que tenemos que hacer es entenderlo. El significado simbólico de la palabra templo en las Escrituras es trono de Dios o lugar del trono de Dios. El apóstol Juan vio un templo, pero el significado es trono de Dios o lugar del trono de Dios. Si en el cielo hubiera un tabernáculo conforme al tabernáculo que le fue revelado a Moisés, entonces también en ese tabernáculo celestial se hubiera estado, desde el principio de la creación, dando culto a Dios con sangre de animales como en el tabernáculo de Moisés, lo cual es imposible, porque en el cielo no hay carne ni sangre. Primera de Corintios 15:50. Aparte de todo esto, el templo, que es el tabernáculo, se podría estar refiriendo a la Nueva Jerusalén. Todo depende del contexto de la revelación. Sección 1.2. Significado simbólico de los 2 machos cabríos del día de la expiación. En el libro de Levíticos capítulo 16, está registrado que a los 10 días del séptimo mes, en el calendario judío, debía hacerse un sacrificio de expiación por todos los pecados del pueblo, es decir, una vez al año. Ese sacrificio consistía en 2 machos cabríos. Uno era sacrificado y el otro era enviado al desierto a Azazel. Por el contexto del versículo 8 del capítulo 16 del libro de Levítico, se puede evidentemente entender que Azazel es una entidad distinta a Dios. Por consiguiente,
Se trata de Satanás. El macho cabrío que era sacrificado sobre el altar representaba la muerte del pecador muriendo por su pecado. Ya que la paga del pecado es muerte, Romanos 6, 23, Ezequiel 18, 4. El macho cabrío enviado al desierto representaba los espíritus de los hombres que pecaron contra Dios, los cuales, habiendo muerto por sus pecados, van a las manos de Satanás. Sabemos que todo hombre que muere tiene un espíritu, el cual sale del cuerpo cuando muere. Ese espíritu sale del cuerpo una vez el hombre muere por su pecado, y va a Azazel, Satanás, a los infiernos, donde no hay ríos de aguas vivas, Lucas 16, 19 al 24, Zacarías 3, 1 y 2, Apocalipsis 22, 1. El día de la expiación era el día en que se hacía delante de Dios este acto simbólico. Aparte del sacrificio del macho cabrío que se hacía en el día de la expiación, también había otro sacrificio que no era una vez al año, sino que era continuo. Ese sacrificio debía hacerse todos los días, tanto en la mañana como en la tarde. Debido a que ese sacrificio tenía que hacerse todos los días, se le llama continuo sacrificio. El continuo sacrificio es, porque los pecados de Israel se cometen continuamente delante de Dios. Dios sabía que los hijos de Israel no eran perfectos. El continuo sacrificio consistía en ofrecer un cordero en la mañana y otro en la tarde, Éxodo 29, 38 al 46. Cuando Cristo vino al mundo, fue presentado como el Cordero de Dios, Juan 1, 29. Cristo tomó el lugar de los hombres pecadores de Israel y del mundo, y murió por nosotros, así como moría el macho cabrío en día de la expiación. Cristo murió como si fuera un pecador. De esa manera, estaba presentándose a sí mismo como el macho cabrío cuya suerte caía por Jehová. Levítico 16, 9, Isaías 53, 10. Una vez que murió, su espíritu fue al Hades, Hechos 2, 27 al 41, Primera de Pedro 3, 18 al 20. Así, se presentó a sí mismo como el macho cabrío que era enviado a Azazel al desierto, donde no hay aguas. Eso es porque el destino del espíritu del pecador es el Hades. Ahora bien, el sacrificio de Cristo expía los pecados de los hombres continuamente, ya que Él se sacrificó como el Cordero de Dios, como el Cordero del continuo sacrificio, Primera de Juan 2, 2, Primera de Pedro 2, 24. Sección 1.3. El templo de Dios que fue revelado al profeta Ezequiel y el reparto de la tierra de Israel durante el reino de Mesías. El primer templo de Dios en Israel, el templo de Salomón, fue inaugurado el 4 de octubre del año 993 a.C., y fue destruido el 2 de agosto del año 574 a.C., por orden de Nabucodonosor, rey de Babilonia. 14 años después, en el año 560 a.C., Dios reveló al profeta Ezequiel el modelo de un templo que los hijos de Israel debían construir cuando regresaran del cautiverio, Ezequiel 40 hasta el 47:17. Aunque algunos judíos regresaron del cautiverio en el año 524 a.C., e inauguraron la reconstrucción del templo, que es el segundo templo, también llamado Templo de Zorobabel, en el año 499 a.C., el cual fue ampliado por el rey Herodes el Grande, quien reinó desde el año 31 a.C. hasta el año 3 después de Cristo. Los judíos no construyeron el templo que fue revelado al profeta Ezequiel en el año 560 a.C. En el templo revelado al profeta Ezequiel solamente debían ministrar los descendientes del sacerdote Sadoc, por cuanto ellos eran agradables a Dios, Ezequiel 44, 15 al 18. Sin embargo, una vez que los judíos regresaron del cautiverio, fue notorio que la interpretación sobre las escrituras que tenían los descendientes del sacerdote Sadoc, los saduceos, estaba totalmente corrompida, de tal manera que ya no creían a las profecías del profeta Isaías, el cual profetizó alrededor de 55 años antes del cautiverio del año 574, antes del nacimiento del Señor, y habló sobre el nacimiento de un Mesías de Dios, ni tampoco creían a los demás profetas contemporáneos. En eso ya no eran agradables a Dios. El templo que Dios reveló al profeta Ezequiel en un principio, desde el capítulo 40 verso 1 hasta el capítulo 46 verso 12, era de forma literal. En cambio,
Desde el capítulo 47 verso 1 hasta el verso 12, el templo toma una connotación simbólica, que hace alusión al reino de Dios mismo en la tierra. En el verso 1 del capítulo 47, aguas de vida salen del templo, y más adelante, en los versos 7 y 12 se habla de los árboles de la vida a uno y otro lado del río. Esta escena hace alusión directa a lo que está escrito en Apocalipsis 22, 1 y 2, donde en el reino de Dios, la Nueva Jerusalén, habrá aguas saliendo del trono de Dios, y árboles de la vida creciendo a uno y otro lado del río que sale del trono de Dios. Esto da a entender que el templo revelado al profeta Ezequiel es la antesala del fin de los tiempos. Después de que se construya el templo que Dios reveló al profeta Ezequiel, en el capítulo 40 verso 1 hasta el capítulo 46 verso 12, luego vendrá el reino de Dios, en la Nueva Jerusalén, que también se le reveló desde el capítulo 47 verso 1 hasta el verso 12. Este es el templo que será construido durante la última semana del profeta Daniel, el cual será profanado por los gentiles, segunda de Tesalonicenses 2, 4. Los israelitas que no entienden las Escrituras ni aceptan a Jesús como Mesías construirán este templo revelado al profeta Ezequiel, pero una vez que sea profanado por el falso profeta, el falso Jesús que hará señales y prodigios como el Señor Jesús, ese mismo templo será purificado, Daniel 8, 13 y 14. En el reino de Dios, durante el reino de 1000 años del Mesías, Jesús de Nazaret, las 12 tribus de Israel recibirán repartición de la tierra, como está registrado en Ezequiel 47, 13 al 48, 35. Durante el reino del Mesías, los hijos de Leví serán limpiados para ministrar, Malaquías 3, 3 al 5, y serán sacerdotes de Yahvé, Isaías 66, 20 al 24, Ezequiel 43, 19. Los levitas ya no ministrarán conforme a las leyes de Moisés, sino conforme a las leyes del profeta que es como Moisés, y superior a Moisés para ellos, Jesús, el ángel de Jehová.